Bienvenidos a mi clase de Economía para no economistas. Lo primero que quiero discutir es acerca de la ciencia económica, el rol de los precios en la coordinación y la distribución, lo que se conoce como economías externas al vector de precios o externalidades, y qué es la economía como tal. En primer lugar, la gran pregunta es si es economía o economía política. Para mí la respuesta es que la ciencia económica es, en efecto, economía política. Es decir, tiene un aspecto de producción que tiene que ver con cuán grande es el pastel, es la tarta, la torta, como le querramos llamar. Digamos aquí a mano izquierda en la presentación, la esfera de color amarillo como tal, y tiene un aspecto político o distributivo, que tiene que ver con, más allá del tamaño del pastel, cómo se parte, cómo se divide entre la masa de salarios y la masa de beneficios, que es la famosa distribución primaria del ingreso. Entonces, desde una perspectiva, el rol de los precios, digamos, desde la perspectiva de la producción, que es buscar incrementar el tamaño de la esfera como tal, el rol de los precios es la coordinación. Es decir, existen recursos escasos, hay que asignarlos de forma eficiente y el rol de los precios es coordinar la producción. Yo lo voy a explicar más adelante. Mientras que en la otra visión, la visión más política de la economía, que tiene que ver ya no con el primer momento de la distribución, es decir, el nivel de productos, sino con el segundo momento, cómo se distribuye entre los distintos actores que, digamos, son los que perciben salarios y los que perciben beneficios, dividendos, etc. Bueno, el rol de los precios aquí sería picar la torta, picar la tarta, el pastel, como le querramos llamar. Entonces, bueno, con respecto al primer punto, el rol de los precios es un enfoque de producción más que de distribución. El rol de los precios en la economía, bueno, la idea genial evidentemente ha sido la de Adam Smith, que es el concepto de la mano invisible, que básicamente lo que nos dice es lo siguiente: sí es posible que una sociedad de individuos egoístas, hoy diríamos con preferencias egocéntricas, que procuran su propio interés y que no se preocupan por el interés del otro, termine alcanzando desde el punto de vista social el mejor resultado de todos los posibles. En argot de hoy diríamos que la optimización, la procura del óptimo a nivel individual termina traduciéndose también en la obtención de un óptimo a nivel social. Es decir, cada quien buscando lo suyo termina conduciendo al sistema a través de una suerte de mano invisible del mercado al mejor de todos los resultados posibles desde el punto de vista social. Esa es la idea famosa detrás de la mano invisible, y el ejemplo que da Adam Smith es: yo no espero mi cena esta noche, la cerveza, la carne, el pan que voy a comer esta noche, producto de la benevolencia del panadero o del cervecero o del carnicero, sino producto de la procura de su propio interés. Como ellos también tienen que cenar, tienen que producir. Entonces la procura del interés propio lo que hace que en el marco de un mercado se asignen los recursos para producir mercancías que al final se intercambian a través de medios de intercambio, pero que producen la obtención de ese óptimo nivel individual, es decir, la procura de lo que es mejor para cada individuo termina a través de esta suerte de mano invisible del mercado, garantizando también lo que es mejor para la sociedad como un todo. Y esa es la idea genial detrás de la mano invisible. Ahora,
en el mundo real en el cual vivimos, no todo, absolutamente todo lo asociado a las interacciones económicas están en un vector de precios como el que vemos aquí a mano izquierda. Aquí yo he dado un ejemplo de 10, bueno, de n, mejor dicho, elementos dentro de ese vector. El precio, por ejemplo, de la harina de maíz, P1, P2 es el precio de la harina de trigo, P3 puede ser el precio de cualquier cosa que se nos ocurra, en fin, un listado de mercancías que son finitas, por eso N mayúscula, finitas mercancías, y básicamente decir que en los precios está toda la información implicaría un contexto de mano invisible, es decir, de traducción siempre y en todo lugar del óptimo individual en el óptimo social. Pero en el mundo real en el cual vivimos, no siempre las interacciones son del tipo mano invisible y toda la información relevante está contenida en el vector de precios. Por ejemplo, puede ser el caso que un empleado no esté dando su máximo esfuerzo, es decir, sí, está trabajando 8 horas al día como estipula el contrato, a un cierto precio o salario estipulado allí, pero no está entregando sino una fracción del máximo esfuerzo posible, es decir, el 75% del tiempo lo trabaja, verdaderamente entrega su máximo esfuerzo, pero un 25% no. Entonces, en ese caso, no todo se puede resolver con precios. Por supuesto, podemos intentar con ciertos precios o incentivos mejorar los resultados, por ejemplo, con salarios eficientes. El que produzca más que el promedio se le paga un salario mayor al del promedio, sí, pero también requerimos de otros elementos como el monitoreo, la supervisión como tal. Igual pasa en el mercado crediticio. En el mercado crediticio lo que se contrata es una promesa de repago, no necesariamente un pago certero o un pago cierto. Entonces hay créditos que evidentemente no se pagan. Por eso es que siempre evidentemente se requiere de un intermediario, es decir, no todo lo puede resolver el mercado con unos contratos y se requiere de un intermediario que es el banquero que establece relaciones de largo plazo con el deudor, aprende acerca del curso futuro o digamos, de la dinámica de su flujo de caja y solamente luego de entender bien al deudor es que termina prestándole y obviamente exigiendo colaterales y otros mecanismos para alinear incentivos. Es decir, al final no todo está en el salario ni en la tasa de interés, en los precios, por decir algo. Hay cosas que pueden escapar de los contratos, de los mercados y que requieren instituciones como el monitoreo, la supervisión o la banca y los intermediarios financieros. En ese contexto hay economías externas. Por ejemplo, una economía externa podría ser cuando un vecino baja la basura de su casa, pero la deja al lado de otro vecino. Entonces, claro, él mejora su situación, pero en esa optimización a nivel individual no está el sistema conduciéndose a una optimización a nivel social, porque la mejora de uno viene acompañado del empeoramiento del otro. Entonces allí hay una externalidad, no hay un mecanismo de precios que resuelva el problema. Igual cuando en una finca se esparce un fertilizante que probablemente con el viento termina una fracción, una buena parte en tierras de otra finca vecina, lo cual ya no sería como en el caso de la basura una externalidad negativa, sino una externalidad, en este caso positiva, que iría a aumentar la productividad de la otra finca y no hay un mecanismo para resolver el hecho de que la finca vecina se haya aprovechado del viento para producir más del viento que ha hecho correr el fertilizante de su lado de la frontera, de su lado del terreno, y no hay un mecanismo de precios para resolver esto. Entonces, la mano invisible
suele estar presente en muchas interacciones de mercado, pero no todas las interacciones de mercado se pueden reducir a contratos. Los contratos no son perfectos. Hay cosas que van a escapar a los contratos, hay cosas que no pueden ser resueltas con precios, sino con otro tipo de interacciones que van más allá de los contratos. Cuando parte de la interacción es ajena, es externa al contrato, tiene que ver con elementos que van más allá de los precios, hablamos de economías externas, que pueden ser positivas o negativas, como he dado en ambos ejemplos. Los precios relativos. ¿Qué son los precios relativos? Bueno, los precios nominales son los precios como están listados en ese vector, que ven allí a mano izquierda, entre corchetes. Por ejemplo, el precio del bien 1 es el precio del kilogramo de harina de maíz, el precio del bien 2, el kilogramo de la harina de trigo, y esos son los precios en términos de moneda como tal. Pero el ratio entre los precios, por ejemplo, tantos dólares por un kilogramo de harina de maíz entre tantos dólares por un kilogramo de harina de trigo, obviamente lo que termina representando es una relación entre cuántas unidades o kilogramos de harina de maíz por kilogramo de harina de trigo. De repente, si en un país o una economía el trigo es más costoso que el maíz, entonces podría ser el caso que se requiera 1,5 kilogramos de maíz por 1 de trigo. Esos son los precios relativos. El consumo, la inversión de respectivamente el consumidor y el inversor va a depender de sus preferencias, de su tecnología respectivamente, pero también del ratio entre estos precios. Es decir, el ratio entre el precio del kilogramo de harina de maíz y el precio del kilogramo de harina de trigo, es decir, la relación en términos de unidades con que se intercambia en los mercados el maíz por el trigo, por ejemplo, o si ya no estamos hablando del consumidor, sino del productor, del inversor, etcétera, el ratio, cómo se intercambian los mercados, por ejemplo, el capital por el trabajo. Entonces, el precio, en otro ejemplo, digamos la pala y el tractor, precio de una pala y precio de un tractor, la inversión en ese caso dependerá del producto del productor, evidentemente, de la tecnología, pero también del ratio entre el precio de la pala y el precio del tractor. Por dar un ejemplo de dos insumos. Entonces, habrá ciertos casos en que lo más eficiente por el tamaño es la pala y habrá ciertos casos en que lo más eficiente por el tamaño, o sea, el nivel de producto, es el tractor. Entonces, pero cuando uno esté siempre tomando decisiones de consumo o de inversión, va a estar no solamente observando preferencias, gustos, etcétera, y tecnologías, sino también ratios entre precios de bienes finales, en el caso del consumo, y bienes intermedios, en el caso de la producción.